llamada Justificados. Y bueno, el Señor nos ha estado hablando, hace 8 días hablamos acerca del desarrollo de los justos, el crecimiento, pero hoy el Espíritu Santo me ha dado un tema que lo he titulado Herramientas de Victoria, ¿sí? Dentro de esta serie, tercera prédica sobre esta serie, ¿no? Hace 8 días iniciamos igual con este salmo, el Salmo 92, del verso 12 al 15. Espíritu Santo, te damos gracias, te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, que nos sigas revelando acerca de nuestra identidad como hijos, pero también de esa posición en la cual nosotros ya tenemos en Cristo Jesús. Somos justos en Cristo Jesús, somos justicia de Dios y hemos sido justificados. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Y el Salmo 92, verso 12, dice al 15, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Si ustedes tienen ahí su Biblia en la Reina Valera, me pueden seguir. A lo mejor cambian algunas palabras. Dice, pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Declararán, el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en él. Amén. Recuerdan que hace 8 días estábamos hablando y el Señor nos enfocó mucho acerca de que dice, serán fuertes como el cedro del Líbano. Y estábamos hablando de la importancia que en los momentos difíciles que Dios permite que nosotros caminemos, en los cuales en el desarrollo de nuestra vida, Él permite que nosotros estemos, son utilizados para sacar cosas buenas en nosotros. Amén. Para sacar aquello que tal vez no conocemos, que ya habita en nosotros, pero Dios quiere sacarlo a luz. Pero el Señor me ha inquietado sobre ahora este versículo, esta parte de este versículo que dice, florecerán como las palmeras. Porque es muy hermoso todo lo que dice, trasplantados a la casa del Señor florecerán en los atrios de nuestro Dios. Pues está hablando de que nosotros, plantados en la casa de Dios, por eso dice la palabra de Dios que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. Pero, ¿por qué? Porque cuando estamos plantados en la casa de Dios, Él nos hace florecer. Que dice que aún en la vejez producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Y aún declararán, está hablando aún ya en la vejez, el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en él. Que podremos ser esos testigos fieles que aún en el último día de nuestra vida, en los últimos minutos de nuestra vida aquí en la tierra, podremos decir esto, el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en él. Pero cuando dice, los justos florecerán como palmeras. Y pues tenemos que entender entonces acerca del contexto de cuando fue escrito esta palabra, de cuando fue escrito este salmo. Y entonces yo empecé a buscar acerca de las palmeras y resulta que en esa época que hay palmeras que desde hace 6,000 años se cultivan en esa región. Son originarias de África y de Asia, pero se reproducen en toda esa parte y donde estuvo Mesopotamia y todo ese imperio, bueno, también abarca esa parte de Israel. Entonces hay una palmera muy característica que es la palmera datilera o la palmera real. Palmera datilera o palmera real. Esta palmera ya se cultiva desde hace 6,000 años, pero hay unas características que me llaman mucho la atención. Y es que vive más de 300 años y puede alcanzar hasta los 20 metros de altura. El tronco puede alcanzar los 40 centímetros de ancho. Pero dice que en lo largo del tronco se ve cubierto por cicatrices que van dejando las hojas por su caída. Entonces, diciendo que cuando la palmera está creciendo, comienza a tener cicatrices en su tronco por las caídas de sus hojas. Y yo digo, bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Porque Dios está diciendo florecerán como la palmera, pero si está diciendo que florecerán como la palmera, tenemos que entender qué tipo de palmera es la que Él estaba haciendo referencia en ese tiempo. Porque cuando dice florecerán, estaba buscando, y en el hebreo también significa reverdecer. Y Dios nos ha dado una palabra profética para este año, que este año es un año de reverdecer.
Entonces está diciendo: los justos reverdecerán como la palmera. Entonces, si hacemos una analogía y está diciendo que los justos somos como las palmeras, tenemos que entender esto. Y ahora lo confirmé porque estuve buscando y resulta que en el año 2005, en unas excavaciones en Israel, encontraron semillas de dátil, o mejor dicho, dátiles. Y ustedes pueden buscar en internet, en YouTube o algo así, porque hay hasta un reportaje que inclusive lo querían sacar el National Geographic y no sé qué otro canal o algo así, pero yo lo estuve buscando y resulta, porque se los dieron a unos doctores y a unos especialistas en botánica y todas estas cosas, pero encontraron dátiles y dice que por las características del desierto se pudieron conservar. Y entonces hicieron que después de 2000 años de haber tenido esas semillas, estando ahí pues ya enterradas, estar fosilizadas por así decirlo, lograron revivir estas palmeras. Y entonces volvieron a florecer estas palmeras después de 2000 años. En el año 2005 entonces encontraron dátiles. ¿Por qué? Porque es la palmera característica de esa región. ¿Sí? Hay N cantidad de especies de palmeras. Pero si Dios está hablando de esto y quien estaba escribiendo estaba haciendo alusión de esto, tenemos que irnos a ese tiempo y buscar el contexto. Entonces por eso me di a la tarea de buscar esto de la palmera. Otra característica de estas palmeras es que dice que florece en primavera, pero que fructifica en otoño. Y yo dije, ¿qué? O sea, ¿no es casi lo mismo? Para mí sería como lo mismo. Yo no soy biólogo ni nada de eso, pero dice florece en primavera y fructifica en otoño. En la familia tenemos un biólogo y dice que aún la flor es un fruto, pero me llamó la atención porque dice que florece en primavera y fructifica en otoño. Dije, bueno, Señor, si los biólogos dicen que es casi lo mismo, o a mí el biólogo de la familia me dice que es lo mismo, que es un fruto la flor, entonces ¿a qué te refieres con esto? ¿O qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué quieres enseñarnos a través de esto? Los justos florecerán como palmeras. Mis hermanos, hay cosas en nuestras vidas que Dios permite que nosotros demos o que se den testimonio de ellas cuando las cosas están bien. Pero cuando empieza el otoño es cuando empieza a haber un cambio de temporada y entonces los árboles comienzan a secarse, entre comillas, porque comienzan a caer las hojas y comienzan a cambiar su aspecto y se ve un aspecto como de derrota. Entonces, para mí el otoño representa una temporada en la cual pareciera que naturalmente tú estás en derrota, pareciera que naturalmente tú estás en una situación desfavorable. La primavera para mí, hablando en términos espirituales, representa cuando estás en un éxtasis, cuando estás en total tranquilidad, cuando todo está saliendo perfectamente bien, cuando todo está conforme tú lo habías esperado, orando y pedido. Entonces dice que florece en primavera, pero que también fructifica en otoño. Entonces una palmera, en base a este pasaje, y Dios está hablando de ti y de mí, dice que ellos no dejarán de florecer y de fructificar sin importar la temporada, sin importar lo que tú estés pasando. No importa si estás pasando un momento difícil o si estás en un momento de alegría, de gozo, de júbilo, no, o sea, ahí es fácil dar testimonio. Pero aún en el momento difícil, aún en el momento duro, tú vas a fructificar, tú vas a mostrar el fruto. ¿Y qué fruto es el que Dios está esperando que se manifieste en nosotros? El fruto del Espíritu. Gálatas 5 habla del fruto del Espíritu. Verso 22. Lo voy a leer. Verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aún, iglesia, en el nombre de Jesús, que cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, aún nosotros seremos fructíferos, pero fructíferos en cuanto al fruto del Espíritu. No importa si estamos pasando un otoño, si estamos pasando un invierno, un momento difícil, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad serán siendo manifiestos en nosotros. ¿Por qué? Porque no dependemos de las circunstancias, dependemos de Dios. Y digo herramientas de victoria porque hay una serie de versículos que Dios me dio para nosotros. Pero algo también característico de estas palmeras en esa región de Oriente es que dice que la semilla puede tardar hasta 2 meses en germinar.
¿Cuántas veces te desesperas porque Dios no hace las cosas en el tiempo que tú quieres? A veces nos desesperamos, iglesia. A veces nos desesperamos porque pareciera que la semilla que hemos recibido, y Jesús en la parábola del sembrador hace referencia a que la semilla representa la palabra de Dios. Y aquí dice que la semilla puede tardar hasta 2 meses en germinar. Hay palabras que yo he recibido de parte de Dios desde hace años que apenas estoy viendo el comienzo del cumplimiento, pero hay otras que todavía no veo el cumplimiento, pero están por germinar. Están por germinar. Está la semilla. Imagínate una semilla durante 2000 años enterrada. Parecía que ya estaba muerta. Búsquenlo en internet o les voy a mandar el link. Hay un video, está todo en inglés, entonces entendí la mitad. Pero está en 2005 la descubrieron. Y ahora tienen un campo donde ya es como un vivero al aire libre, pero tienen así como carriles o como, no sé, líneas de estas palmeras, porque las están produciendo. Se llama metacelá, algo así se llama esta palmera en hebreo, así le pusieron. Entonces dice que las semillas pueden tardar hasta 2 meses en germinar, pero dice que se adapta a todo tipo de terreno. Se adapta a todo tipo de terreno. Ahora, mi familia materna es de Veracruz, y desde chiquito, cuando había un mal tiempo, nos decían había norte, y eso es referencia a cuando hay un mal tiempo, cuando hay vientos muy fuertes o cuando eso, y entonces eso pareciera que, o cuando se avecina un huracán o cuando se avecina una tormenta tropical o algo así, y entonces comienza a cambiar el clima y comienza a haber vientos tan recios que hacen, y ustedes podríamos buscar videos en YouTube o en cualquier lugar, de videos de cuando un tornado ha tocado la costa de alguna ciudad o alguna costa de algún país. Y podemos ver cómo los vientos son tan recios que las palmeras son dobladas casi hasta el piso, pero no se arrancan, no se desprenden. Son tan fuertes que pueden resistir los vientos más contrarios, pero pasando el viento pueden volver a su lugar y mantenerse firmes. ¿Qué te está hablando Dios acerca de esto? ¿Por qué Dios te está diciendo florecerán como la palmera? Y en el hebreo, reverdecerán. Yo sé que hay muchos que han estado pasando cosas fuertes. Yo sé que hay muchos que tal vez estamos pasando momentos difíciles. Yo sé que hay muchos que no están conectados, o que tú que estás aquí, que hemos vivido momentos difíciles y nos pareciera que eso nos dejó derrumbados. Pero si Dios te está hablando proféticamente de que tú florecerás como palmera, ¿por qué? Porque has sido justificado y porque eres justo en Cristo Jesús. Quiere decir que sin importar el momento difícil, sin importar la adversidad, sin importar el viento de tempestad que vino contra ti, tú tienes en Cristo Jesús la capacidad para mantenerte fiel y de pie ante esa adversidad. Y me encanta eso. Dice que estas palmeras prefieren la cercanía de las costas marítimas donde resisten bien los vientos. Qué tremendo. Todo esto lo saqué de un documental. Entonces, si la ciencia está hablando que en lo natural hay creación de Dios que pueden aún después de 2000 años reverdecer, después de estar enterrados y casi muertos reverdecer, que hay creación de Dios en el plano natural, que pueden resistir vientos contrarios, que se pueden doblar y su copa casi llegar al piso, pero no desarraigarse. ¿Se acuerdan de que hace 8 días Dios nos habló de los cedros del Líbano y la característica esta es que se abrazan a la roca? Florecerán como palmeras y serán fuertes como los cedros del Líbano.
Wow. Es que viene un tiempo en el nombre de Jesús en el cual Dios te va a hacer fructificar, en el cual Dios te va a hacer florecer, en el cual Dios va a hacer germinar esas semillas que están dentro de ti, que pareciera que ya estaban muertas, pero Dios te está diciendo no están muertas, estaban solamente ocultas, estaban simplemente dormidas. Este es el tiempo en el cual el Señor envía lluvia temprana y el Señor comienza a germinar esas semillas en el nombre de Jesús. Hay semillas que tienen que ver con un alineamiento en nuestras familias. Hay semillas que tienen que ver con una palabra de sanidad en nuestros cuerpos físicos, en una palabra de sanidad en nuestro corazón, porque hay cosas que nos han estado deteniendo y hay cosas que han estado dentro de nuestro corazón para querernos truncar en el camino hacia la meta, hacia el propósito que Dios tiene sobre nuestras vidas. Pero Dios dice, yo lo voy a hacer florecer. Amén. Yo lo voy a hacer florecer. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué esto de la palmera? El Salmo 34:19 dice, lo voy a leer en dos versiones, pero en la Reina Valera dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios. Muchas son las aflicciones del justo. ¡Ey! No hay justo desamparado en esta tierra. Y dice la palabra de Dios que nosotros como justos tendremos aflicciones en el mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces se predica que nosotros cuando llegamos a Jesús realmente nuestra vida va a ser color de rosa, y te voy a decir, no es así. Al contrario, hay veces que cuando tú comienzas a caminar con Jesús comienzan a ponerse peor las cosas, pero es porque Dios te está permitiendo para sacar lo mejor de ti. Pero dice que las personas íntegras se enfrentan muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Es el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Muchas son las aflicciones del justo. Entonces, aún en la dificultad, Dios nos levanta. ¿Y por qué digo esto? Para afirmar lo que nosotros podemos pasar. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos cosas en nuestra vida personal que son difíciles. Y yo no voy a poner que estés pasando por un desierto, por una prueba de salud financiera, familiar, por un quebrantamiento familiar, etc. No. Pero hay cosas dentro de nosotros que son aflicción a veces. Hay cosas de nuestro propio carácter, hay cosas de nuestra propia naturaleza humana que tiene que ver con nosotros mismos, que son aflicción y que batallamos día a día. Pero dice que Dios nos libra de eso en todo momento. Porque hay cosas o hay tormentas que son personales, que pueden ser más grandes inclusive que algo que tiene que ver con la familia o con cualquier otra área de nuestras vidas. ¿Qué es lo que en lo personal Dios quiere hacerse fuerte en ti? ¿Qué es lo que en tu vida personal estás librando? ¿Qué batalla estás librando en tu vida personal en este tiempo? ¿Qué es lo que estás batallando en tu vida personal? El Salmo 34:15 también dice, y todos estos salmos, el 34, el 37, esta parte de los salmos habla mucho acerca de los justos, y hay tantas promesas que no da tiempo en una sola sesión hablar de todo. Pero el 34:15 dice, los ojos de Dios están sobre los que hacen lo bueno, sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. En la Reina Valera dice, los ojos de Dios están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Cuando leí este versículo me acordé inmediatamente de Josué. Y Josué estaba en una batalla y estaba ganando la batalla, pero ya estaba a punto de oscurecer, ya estaba a punto de caer la noche y entonces de ocultarse el sol. Y entonces Josué, ¿por qué digo esto? Porque Dios está atento a nuestras oraciones, pero dice, me gusta esta parte cuando dice que sus ojos están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos abiertos a sus gritos de auxilio. Y tiene también que ver con esto, porque un justo tiene actos de justicia. Un justo tiene actos de justicia. Ahora lo vamos a entender. Y entonces Josué estaba ahí y entonces oró a Dios y le dijo, Señor, detén al sol en Gabaón y tu luna detente en el valle de Ajalón. Y se detuvo y se mantuvo el sol ahí en posición y siguiendo alumbrando. ¿Por qué? Porque proféticamente representa ¿quién es el sol de justicia? Cristo Jesús. Nuestro sol de justicia es Cristo Jesús, y cuando Él brilla sobre nosotros hay victoria absoluta, hay victoria total, simplemente hay victoria. Solo hay victoria cuando el sol de nuestra
de nuestra salvación, el sol de justicia que es Cristo Jesús, brilla sobre nuestras vidas, alumbra nuestras vidas. Y eso pasó con Josué. Y me llama la atención eso porque hay momentos en los cuales nosotros nos dejamos llevar por la circunstancia o nos dejamos llevar por lo que está queriendo dominarnos, que está lejos del orden de Dios. Hay cosas que quieren estar dominándonos, pensamientos, emociones. Tal vez hay áreas en el plano espiritual, en tu vida, que no han sido ministradas o que fueron ministradas, pero en la continuación del desarrollo de tu vida, vuelve a querer atacar algo o a querer levantarse algo. Y Dios está esperando eso, que no pongamos la mirada en eso. Dios me está dirigiendo hacia cosas muy personales. Y lo estoy recibiendo ahora, eso no lo tenía preparado o no lo había recibido yo. Pero en este momento el Señor me está ministrando mucho hacia las cosas internas. Y yo quiero hacerte una invitación para que comiences a pedirle al Espíritu Santo en este momento que comience a traerte revelación sobre eso y a reflexionar sobre esas partes y áreas internas. ¿Qué es lo que Dios quiere trabajar en ti en este tiempo? ¿En qué quiere Dios reverdecer? ¿Qué quiere Dios reverdecer en ti en este tiempo? ¿Qué es esa semilla en el área personal? En el área personal que Dios quiere hacer germinar en este tiempo, que no está muerta, que no está seca. ¿Qué es? El Salmo 37, voy a leer del 23 al 26. El Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Una vez fui joven, ahora soy anciano, sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Los justos siempre prestan con generosidad y sus hijos son una bendición. Padres, ¿cuántos padres hay aquí? Qué responsabilidad tenemos, ¿no? Y nuestros hijos serán bendición. Nuestros hijos serán bendición. Dios es el único que puede dirigir nuestros pasos, iglesia. Él se deleita en cada detalle de nuestras vidas. Pero dice que aunque tropecemos, nunca caeremos. Y me gusta esa parte. Pero también en el 25 dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros estamos pasando esos momentos difíciles internamente, yo no veo en mi espíritu en este momento tormentas que tengan que ver con algo con la congregación, con algo en la familia. Veo cosas personales, que Dios está obrando cosas en ti, que Dios está trabajando duramente en tu interior y en mi interior, que está trabajando duramente en tu personalidad, que está trabajando duramente en tu carácter, porque Dios quiere perfeccionarnos, nos está perfeccionando a través de esto. Pero dice que aquí David es quien escribió este salmo, y dice David: he envejecido, fui joven, pero nunca he visto un justo desamparado. Y es que a veces sentimos que no vamos a librar eso, y se los digo porque de manera personal abro mi corazón. Hay cosas que ahora Dios me está recordando, pero que en estas últimas 2 o 3 semanas yo decía: hay cosas que no puedo aguantar. Hay cosas que verdaderamente me son difíciles y no puedo aguantar. Y quería tirar la toalla en algunas cosas, porque decía: no, o sea, lidiar con el carácter de otras personas, estar permitiendo que Dios esté poniendo mi carácter a través de las acciones de otra persona, qué difícil es a veces. Es horroroso, porque te confronta con todo y tienes tú que ir a la cruz ahí y morir. Y cuando todo dentro de ti quiere reaccionar y quiere sacar lo peor, pero ya no hay peor en el nombre de Jesús. Pero quiere manifestarse algo feo, y ahí aprender a quedar
callado, aprender a dominar eso, aprender en lugar de hablar eso, ponerte a orar en lenguas y pedir dirección de Dios. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque estos versículos tienen que ver con eso. Yo no he visto un justo desamparado, y que en ese momento difícil para mí Dios puede darme pronto auxilio. Dios puede darme su amparo. Amén. El Señor rescata a los justos, Él es su fortaleza en tiempos de dificultad. El Señor los ayuda y los rescata de los malvados. Él salva a los justos y ellos encuentran refugio en Él. Igual en el Salmo 37, pero en el verso 39 y 40. ¿Y cuántas veces lo llevamos a la práctica? Porque creo que muchos nos lo sabemos en la teoría, pero llevarlo a la práctica, Dios mío, ahí es donde diario tenemos que estar recordando este tipo de versículos. Él salva a los justos y ellos encuentran refugio en Él. Si Dios ha hablado que es un año de reverdecer, y Dios ha hablado que hay cosas o hay palabras dentro de nosotros que Él nos ha dado que están por germinar, y si Él es nuestro refugio, ¿quién crees que es el único que puede enviar esa lluvia para hacer germinar esas semillas? Que cuando Él te ha prometido que tú eres manso y humilde, un ejemplo, pero hay una circunstancia en la cual tú quieres manifestar ira o quieres manifestar algo diferente a la mansedumbre y a la humildad, cuando tú te refugias en Él, esa semilla va a germinar y va a florecer, porque en ese momento difícil Dios te va a hacer florecer o fructificar, porque ese es un momento de otoño, esa es una circunstancia de otoño, ese es un momento difícil, ese es un momento donde está viniendo la tormenta o el viento recio en contra de nosotros, porque tal vez puede ser con el esposo, con la esposa, porque es lo que más puedo, de lo que más puedo hablar, porque es mi diario vivir. Entonces con mi esposa pues es mi diario, y con ella pues yo soy su diario vivir también, su instrumento de pulimiento. Y ella es mi instrumento de pulimiento y yo soy su instrumento de pulimiento. Pero lo recuerdo porque he visto todo esto, y que ese es el momento donde viene el viento recio, el viento en contra, y es cuando yo he tenido pensamientos de querer soltar la toalla, ¿no? Y cuando digo soltar la toalla es así: ya me vale gorro todo, que no sé qué, ya no quiero seguir, no me importa, etcétera. Porque todo eso comienza aquí, con pensamientos. Tal vez te estés identificando. No sé con quién vivas, pero generalmente es en casa. ¿Y por qué se los digo esto? Porque cuando pues estas últimas semanas Dios nos está hablando acerca del servicio y de los atributos que debe tener un ministro y un servidor dentro de la iglesia, y qué tremendo es el proceso de formación. Dios mío. Bueno, qué importante es que Dios ha prometido en este Salmo 37, pero leamos el verso 37, dice: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Dios está prometiendo que hay un final dichoso para cada uno de nosotros, y somos nosotros hombres y mujeres de paz, no porque nosotros la estemos generando o seamos nosotros los precursores, sino porque el príncipe de paz es quien reina en nuestras vidas, es quien hemos declarado que vive en nosotros, y entonces Él es el que se hace manifiesto en nosotros. Nosotros no tenemos ninguna medallita que colgarnos en eso. Es a causa de Jesús. Amén. Es a causa de Jesús, y el final nuestro es dichoso, es dichoso. Pero tenemos nosotros una responsabilidad, y es hablar bien. Y aquí es donde muchas veces la embarramos. En el verso 30 de ese mismo salmo dice: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. En base a lo que Dios nos está hablando, ¿qué significa habla justicia? ¿Alguien me dice desde hace 15 días?
significaría hablar justicia? En base a lo que Dios nos enseñó hace 15 días, por ejemplo. Cru, cru. Abrir la libreta. El domingo cuando el pastor pregunta. Se debe de abrir entre semana para darle una leidita a los apuntes. Bueno, justicia tiene que ver con estar en el lugar que me corresponde. Entonces, si un ejemplo, cuando tú ves a una persona en la calle que hizo un mal y de repente lo pescan y dices, sí, se lo merecía, ¿tú estás hablando de justicia ahí? O cuando tú expresas algo así, cuando estás viendo que, o sea, tal vez sí se lo merecía en un plano natural, pero Dios hizo eso contigo. Tú y yo merecíamos la muerte por el pecado. Y Él habló justicia sobre nosotros. ¿Y por qué Él habló justicia sobre nosotros? Nosotros estamos aquí y no hemos recibido la muerte, sino que en su gracia hemos recibido lo que no merecíamos. Entonces, cuando tú hablas justicia y dice la boca del justo habla sabiduría, y la sabiduría tiene que ver también con la palabra de Dios, y su lengua habla justicia. Entonces, que de tu boca, cuando tú ves una situación, tú vas a pensar, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo hablaría Jesús? ¿Qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús si está viendo eso? O si tú ves en las redes ahora, sacan tanta cosa y lo veo en mis hermanos, ¿no? Que publican en sus muros aún cosas del presidente y cosas así. Bueno, si es bueno, si es malo, a mí que pues la verdad no me importa, porque yo dependo de Dios, pero mi responsabilidad como hijo de Dios y como un hombre justo es hablar justicia. Entonces, ¿qué haría yo mejor? Pues entonces, ora por misericordia, ora por bendición, o que salgan palabras de bendición de tu boca y de tu corazón. No es que se lo merecía, es que esto, es que el otro, es que aquello. O sea, mis hermanos, eso no es hablar justicia. Porque si Dios hiciera lo mismo con nosotros, ni siquiera estaríamos aquí. Ni siquiera estaríamos aquí. Cuando nosotros hablamos justicia, en lugar de decir, no, es que sí, Dios, haz justicia con él, que no sé qué, o sea, si le pegó, entonces que le peguen más duro a él también. Eso sí, qué bueno, se lo merecía. Eso no es hablar justicia. Tal vez en el plano natural sí, pero tú y yo tenemos que ser regidos en lo espiritual. Deberíamos ser regidos en lo espiritual. Y se los digo porque ¿cómo me salen cosas del presidente? Hijo. Pero bueno, ese no es el tema. Pero no solamente en eso, sino en todo. Tal vez un amigo, tal vez un conocido, tal vez una persona, tal vez una noticia. Cuando llegas a leer una noticia, porque cuando yo llego a leer una noticia, un día leí una noticia y yo casi no las leo, pero una vez leí una y debo confesar esto, lo que hice. Leí una noticia de que no me acuerdo cómo era el caso exactamente, pero había quedado un niño desamparado. Ya me acordé. Eran dos, pero voy a leer de una de un jovencito que fue atropellado en la esquina de Toyocan y Tecnológico, y le tuvieron que mutilar o amputar sus dos piernas. Y cuando yo lo leí así, y eso salió en la televisión y en el periódico y no sé qué, que los jóvenes que lo atropellaron se echaron a correr y estaban pidiendo justicia y te estaban pidiendo todo eso, yo me empecé a orar por este joven y empecé a orar por la familia de esta persona, de este jovencito. Tal vez lo justo en lo natural era, sí, Señor, entonces que encuentren esos jóvenes que se fueron porque iban aparte tomados. Entonces se pasó en el alto y atropellaron a esta persona, a este joven, pero lo atropellaron y entonces el joven quedó entre un poste no sé si era luz o de esos del semáforo y el auto. Entonces quedó prensado ahí, pero a la altura de las piernas. Le tuvieron que quitar las dos piernas. Estuvo creo que en el Hospital San Juan o algo así. Y cuando yo leí eso, muchos estaban pidiendo justicia, se habían reunido muchas personas, estaban pidiendo también apoyo en la televisión para que se haga justicia, para que encontraran a estos jóvenes o para que los metieran en la cárcel porque los prendieron, pero entonces dieron una fianza muy fuerte y salieron. ¿Qué hubieras hecho tú?
Tal vez tú hubieras dicho, sí, que los atrapen, se meten en la cárcel, o que los cuelguen también, o que les corten también las piernas, porque así es. Pero entonces, si hablamos justicia en base a lo que Dios nos ha hablado que significa justicia, en base a lo que Él habla en su palabra, hay cosas que son difíciles, como eso. O sea, yo no me quiero poner en el lugar del papá de este joven o de este joven. Pero mi corazón fue tocado cuando leí y sentí tan fuerte la necesidad de orar por él, que empecé a orar por él. Y tenía el teléfono aquí y ahí aparecía el nombre de este joven y empecé a orar por este joven con su nombre, porque era una nota del periódico, de esas noticias que publican en las redes. Pero salió en la televisión también. Y puse a orar por eso y por Señor, ten misericordia, arrepentimiento, y que Dios ponga en el corazón de estas personas también el resarcir tal vez el daño de alguna forma, el apoyar esto, el otro, pero también en sus corazones, Señor, ¿qué haría Jesús? Ponles ese amor, ponles esa paz, Señor, esa seguridad que tú estás con ellos, que tú esto lo vas a usar para bien, que también sea un instrumento para que te conozcan, Señor, que aún tú sacas fuerzas del que está débil, del cansado, Señor, tú lo levantas. Y no me acuerdo exactamente la oración, pero empecé a orar por esta persona. Iglesia, es nuestra responsabilidad que de nuestra boca salga sabiduría y que nuestra lengua hable justicia. Que cuando nosotros veamos algo así, nosotros no estemos diciendo sí se lo merecía, sí que lo maten, sí que lo cuelguen, sí que lo saquen, sí que lo cambien, sí que esto, mejor oremos por misericordia y que el Señor tome control, porque Él no lo ha hecho con nosotros. Si yo recibiera lo que merecía por mis actos naturales, desde hace mucho tiempo no estaría aquí con ustedes. Tal vez ya ni viviría, tal vez, por todas las puertas que abrí, por todo lo que hice, etcétera, etcétera. Pero hubo un juez justo, Cristo Jesús, que me vio y me dijo, yo tomo su lugar. Iglesia, quiero invitarte a que tú hagas lo mismo, a que tú tomes la posición de Jesús y entonces digas, Señor, tú has pagado por él, extiende tu misericordia sobre su vida y que conozca de tu gracia y de tu amor. Amén. ¿Y por qué digo esto? Porque Habacuc 2:4 dice que el justo vivirá por la fe. Por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4 dice eso. El justo por la fe vivirá. Y entonces nosotros como justos hablamos de que nosotros somos regidos por la fe y vivimos por la fe. Pero ¿qué tiene que ver esto y qué tiene que ver con estas herramientas de victoria? Estos versículos son herramientas que cuando tú estés pasando momentos difíciles, tú las recuerdes, tú los estés orando, los estés declarando, los estés creyendo. Que si hay una dificultad interna, que si hay una dificultad en alguna área de tu vida, el Señor está para rescatarte en toda ocasión. Que Él te ve y que escucha tus oraciones, que escucha tu clamor, que Él dirige tus pasos y que tú cuando estás necesitando dirección, tú dices, Señor, tú diriges mis pasos. Señor, tú has escrito, tú has dejado palabra en el Salmo 37, Señor, y tú dices que tú diriges mis pasos. Yo soy justo. Señor, dirige mis pasos en este momento. Señor, en esta situación no sé qué decisión tomar. Dirige tú mis pasos. Señor, enséñame, diriges tú mis pasos porque soy justo. Y cosas así que en el diario vivir tenemos que hacer. Tal vez en el trabajo tienes que tomar decisiones. Porque pues yo en la parte, en la actividad económica que Dios me ha permitido tener, pues a veces tengo que tomar decisiones en el día a día o en el momento de decir sí o no. Y ahí, Señor, dirige mis pasos. Dirige mis pasos. Y si tropiezo, Señor, tú me sostienes de la mano porque la he embarrado también. Aún en la actividad la he embarrado, pero el Señor sostiene mi mano. Y entonces Él me ayuda a salir y me da gracia. Amén. Hay una parábola con la que quiero cerrar, está en Mateo 13. Mateo 13, pero hay un versículo que es el último, Mateo 13:43. Pero en Mateo 13 hay una parábola que es la parábola de la cizaña.
Y entonces Jesús le está explicando a sus discípulos, porque él dice que en un campo crece buena semilla y crece cizaña, crecen juntos. Y él dice que el campo es el mundo, que las cizañas son los hijos del maligno, los hijos del diablo, de Satanás, que también han sido puestos aquí, pero que ellos han sido sembrados para dice el campo, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Cuántos hijos del reino hay aquí? Tú y yo somos hijos del reino, pero dice que las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Jorge dijo, bueno, el único que juzga es Dios y el único que va a juzgar al final es Dios. Y esto va a suceder, pero no nos corresponde a nosotros tomar juicio, sino hablar o tener actos de justicia. Son cosas muy diferentes. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Pero dice en el verso 43, dice, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, Jesús dijo que la tierra y su plenitud, que toda potestad le ha sido dada, pero que la tierra y su plenitud le pertenecen a Él. Entonces la tierra y su plenitud tiene que ver, o pertenecen a su reino. Amén. A su reino. Entonces, dice que nosotros vamos a resplandecer como el sol en su reino. Y muchas veces podrán escuchar o podrán ustedes pensar que va a hablar simplemente cuando Él regrese, cuando Él venga. Yo no creo solo eso. Lo creo, pero también creo que en este tiempo Dios nos hace resplandecer.